La materia que vamos a estar estudiando en esta ocasión va a ser la primera carta de Pablo a los Corintios. Considero que es una carta que debemos estudiar con mucho más detalle. El periodo pasado estudiamos el panorama de lo que fue la primera carta de Pablo a los Corintios, pero ahora en esta clase pues estaremos tocando varios temas que contiene esta carta, que dicho sea de paso, contiene asuntos de doctrina, pero también asuntos de la vida cristiana práctica. Así que es una de las cartas muy interesantes que vamos a estar estudiando. Es necesario hacer como introducción, es necesario mencionar un panorama general de la carta con el fin de conocer las razones que llevaron al apóstol Pablo a escribir esta primera carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Su título, bueno, ya lo sabemos, el título de la carta es nombrada justamente por la ciudad de Corinto, que es donde la iglesia a quien fue escrita estaba localizada. Así lo dice Primera de Corintios 1:1. Lo voy a leer, vaya usted haciendo sus notas. Dice Primera de Corintios 1:1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. Pero también no solamente a la iglesia de Corinto está escrita esta carta, sino también dice ahí a los santificados. ¿Cómo se traduce esta palabra santificados? A los apartados, a los consagrados para Dios, dice ahí, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y además también la carta está destinada a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. ¿Cuántos invocan el nombre de Jesús? Bueno, esta carta entonces no solamente fue dirigida a los miembros de la iglesia en Corinto, sino también a todos aquellos que hemos nacido de Dios y que pudiéramos estar en cualquier parte del mundo. Versículo 3, Pablo termina su introducción o su saludo diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta fue escrita en la ciudad de Éfeso, donde Pablo se había estacionado ahí en todo lo que fue su ministerio. De pronto llega Pablo a Éfeso y dice la historia que él vivió 3 años en ese lugar, según Hechos 20:31, ahorita lo vamos a leer. Dice que entonces Pablo, estando en la ciudad de Éfeso por 3 años y medio, cerca del tiempo de la Pascua, en el tercer año de su viaje, aproximadamente en el año 57, Pablo planeaba visitar Macedonia para después regresar a Corinto. Y justamente cuando está en Éfeso, Pablo es que empieza a escribir esta carta. Dice Hechos 20:31. ¿Quién lo tiene ahí rápido para que me ayuden a leerlo? Hechos 20:31, el que lo tenga rápido levanta su mano y me dice para escucharlo por ahí. Vamos a mover la Biblia a ver quién la tiene más rápido. Aquí, hermano. Hechos 20:31. Dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren cómo Pablo se dio a la tarea de enseñar a la iglesia. En este capítulo 20, recuerden ustedes, el contexto está hablando de la despedida de Pablo, y en su despedida él está dando su último discurso, porque él iba a salir de Éfeso para continuar con sus viajes misioneros hasta llegar a la ciudad de Corinto. Y les dice: por tanto velad, que significa, ya lo sabemos, una actitud vigilante. Así es como debemos estar los cristianos, especialmente en este tiempo donde hay tantas falsas doctrinas que han surgido. Dice Pablo, acordándose que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado. Aquí la palabra cesar se traduce no he parado por un momento. Por eso es que a veces yo no entiendo cómo hay ministros que dicen, me voy a tomar unas vacaciones porque el ministerio me tiene estresado. O me voy a tomar el año sabático que le llaman. No voy a trabajar, me voy a desconectar porque el ministerio me tiene hasta acá. Yo en la Biblia no encuentro a ninguno de los personajes que la Biblia enseña que se tomaron vacaciones o le pidieron vacaciones al Señor. El trabajo del ministerio es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero también es un trabajo placentero. En otras palabras, el ministerio lo debemos de disfrutar. Hay tiempos en los que hay que trabajar, la Biblia enseña que hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para descansar. Pero necesitamos disfrutar el ministerio, así que todos aquellos que ya el día de hoy están involucrados trabajando en cualquier ministerio de la iglesia local, no se les ocurra decirle al Señor, Señor, dame vacaciones. Hay que descansar, ¿eh? No estoy diciendo que es pecado ir de vacaciones. Yo mismo me tomo un periodo de vacaciones, ¿sí? Pero tenemos que también entrar en un balance. Entonces dice Pablo, por 3 años de noche y de día. Qué impresionante. Día y noche. No he dejado de amonestarles. Esta palabra amonestar se traduce de advertirles, de exhortarles. Y miren cómo lo hacía Pablo, con lágrimas. Pablo tenía un profundo celo por la iglesia de Dios. Y es muy notable porque antes Pablo fue un perseguidor de la iglesia, asesinaba a los cristianos. Entonces, aquí las lágrimas a las que se refiere Pablo son lágrimas que representan el ruego y la súplica que hizo el apóstol Pablo a los líderes de la iglesia para que cuidaran la grey de Dios. Escuchen esto, hermanos, el día, si Dios le place ponerte a ministrar en una posición de autoridad, el llamado es a cuidar la grey de Dios, no a manosearla, no a abusar de la grey de Dios. Hay que cuidarla. Yo no entiendo cómo hay pastores el día de hoy que abusan de la grey de Dios, pero allá ellos. Por lo tanto, entonces, al ver el ejemplo de Pablo, podemos considerar que verdaderamente el apóstol Pablo fue un verdadero apóstol de Jesucristo. Y si eso hizo un verdadero apóstol de Jesucristo, ¿cuánto más lo deberá ser un verdadero pastor? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo hizo esa súplica a los líderes de la iglesia en Éfeso? Los versículos anteriores nos dan la respuesta. Versículo 29, Hechos 20, 29. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, ¿quiénes? Lobos rapaces. Yo no sé si ustedes sabían, pero los lobos rapaces siguen existiendo hoy en día y se siguen metiendo. Por eso es que hay que cuidar la grey de Dios. Dice, porque sé que entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que entonces, ante este panorama, los creyentes de la congregación en este caso de Corinto, le hicieron llegar, posiblemente por conducto de un hombre llamado Estefanas, Fortunato o Acaico, qué nombres, ¿verdad? Estefanas, Fortunato o Acaico, le hacen llegar a Pablo una serie de consultas a las que Pablo responde precisamente con esta primera carta a los Corintios. Vamos a ver entonces a continuación un poco del contexto histórico. Es necesario, vuelvo a repetir, que veamos este panorama general de la carta. En esta primera clase vamos a ver este panorama general de la carta para saber y entender por qué Pablo escribió esta primera carta. Entonces, hubo algunos hombres de la iglesia de Corinto que ya existía, que le mandaron a hacer algunas consultas a Pablo y él les escribe contestándoles acerca de esas preguntas. Durante la vida de Pablo, Corinto era reconocida como una de las ciudades más ricas y más importantes dentro de lo que se conocía como el Imperio Romano.
Esta ciudad servía como un puente comercial entre el oriente y el occidente, por lo tanto atraía inmigrantes, atraía mercaderes, comerciantes, viajeros de todas las regiones del Mediterráneo. Esta ciudad de Corinto era una ciudad conocida como la ciudad del pecado. ¿No les suena familiar este calificativo? Con una ciudad de aquí de los Estados Unidos que también se llama la ciudad del pecado, donde su eslogan dice, todo lo que suceda en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y usted más o menos, yo quiero que ponga un cuadro en su mente, ¿sí?, para que nos demos cuenta que así como el pecado abunda en esa ciudad, también sobreabunda la gracia. Así estaba también la ciudad de Corinto. Esta ciudad contaba con aproximadamente 1 millón de habitantes, y solo, medio millón de habitantes, y solo eran más grandes las ciudades de Roma, Alejandría y Antioquía. Corinto era la ruta comercial más importante del imperio. Por los puertos que tenía esta ciudad de Corinto pasaban todo el comercio del mundo antes conocido. Ahora vamos a ver un poco las características de sus habitantes. Es muy importante porque a lo mejor usted se preguntará, ¿por qué Las Vegas está como está? Bueno, basta solamente pensar un poquito acerca de la gente que habita Las Vegas y la gente que llega a Las Vegas. Más o menos ese era el panorama que surgía en la ciudad de Corinto. Las características de sus habitantes era que ellos eran provenientes, uno, de diversas culturas. Anótelo ahí. Eran provenientes de diversas culturas sociales. 2, mantenían numerosas costumbres sociales. 3, tenían creencias religiosas traídas de sus lugares de origen. 'Repito esto, características de sus habitantes. 1, eran provenientes de diversas culturas sociales. 2, mantenían numerosas costumbres sociales. 3, tenían creencias religiosas traídas de sus lugares de origen. 4, ahí en Corinto había una colonia de judíos que ellos mismos conservaban su creencia. Y 5, por lo menos la mitad de la población eran esclavos. Ahora, yo voy a hacer un breve análisis de las características de estos habitantes o visitantes de la ciudad de Corinto, que ya las mencioné. 1, las diversas culturas sociales. O sea, estamos hablando del panorama. O sea, es importante conocer por qué Pablo escribió esta primera carta. Bueno, diversas culturas sociales. Esto significa que tanto sus habitantes como sus visitantes, estando en Corinto, no dejaban de practicar y de vivir de acuerdo a los patrones de conducta de la sociedad de donde eran originarios. Llegaban a Corinto y como tenían diversas culturas sociales, pues ellos buscaban aplicar su misma cultura. No es que se adaptaban a la cultura de Corinto, más bien aplicaban su cultura social. También dice, número 2, que ellos mantenían, tanto habitantes como visitantes, numerosas costumbres. Las costumbres son hábitos o tendencias que se adquieren por la práctica frecuente de un acto. O sea, tenemos por costumbre, por ejemplo, orar todos los días. Se hace un buen hábito. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. ¿Cuántos tienen el buen hábito de orar? Es un buen hábito que se viene a hacer una costumbre. Bueno, ellos mantenían diferentes costumbres que habían practicado frecuentemente, y esas costumbres de la vida cotidiana de tanto visitantes como habitantes de Corinto eran distintas de cada grupo social, así como la de cada país.
Los usos y costumbres son formas de comportamiento particular que asume una comunidad y la distingue de otras comunidades, como pueden ser, por ejemplo, las fiestas. No en todo lugar el 16 de septiembre es el Día de la Independencia, ¿verdad que no? Por ejemplo, no sé si hay aquí algún otro país representado donde no es el 16 de septiembre el Día de la Independencia. En El Salvador el 15 de septiembre. Ok. ¿Se fijan cómo son diferentes los usos y costumbres? También las comidas son diferentes. No es lo mismo comer pozole que comer pupusas, ¿verdad que no? Las costumbres son diferentes, las comidas son diferentes. Incluso en algunos países los acentos en lo que se refiere al idioma son diferentes también. Se puede detectar a alguien que no es de México, ¿verdad? Entonces, si se entiende entonces el concepto, había numerosas costumbres. También dice que había diferentes creencias religiosas. Las creencias religiosas son ideas consideradas como una verdad por quienes profesan una determinada religión. Por ejemplo, los budistas no creen en Jesús. ¿En quién creen? En su fundador, que es Buda. Entonces, las religiones diferentes tienen su fundador y de acuerdo a las doctrinas que establece su fundador, esas doctrinas practican. Como nosotros los cristianos que creemos en Jesús, practicamos las doctrinas que Jesús estableció. Los budistas igual, los del Islam igual, los de Mahoma también tienen sus doctrinas. Entonces, estamos viendo el panorama que prevalecía en la ciudad de Corinto. Pero también dice ahí que había en esta ciudad de Corinto una colonia de judíos. Debemos saber que hay judíos hoy en la actualidad por nacimiento, de acuerdo al judaísmo rabínico, tienen una madre que es judía, literalmente descendiente de la tribu de Judá, pero también hay judíos que se han convertido al judaísmo, pero con descendencia de otro país. También hay judíos que tienen una madre judía, pero que no creen en la Torá. ¿Alguien sabe lo que es la Torá? Comprende los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, hay judíos, pero que no se han convertido al cristianismo, ¿verdad? Pero también dice ahí que dentro de los habitantes y visitantes había por lo menos la mitad de la población eran esclavos. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, los esclavos eran personas que eran obligadas a trabajar sin recibir paga alguna. Imagínense cómo estaban los esclavos. Que un esclavo es un siervo que no tiene derechos, que pertenece a un amo, quien puede hacer con ese esclavo lo que le venga en gana. Bien, había también, dice la historia, una población flotante. ¿Quiénes eran este grupo de personas que es considerado una población flotante? Eran personas que por causa de su trabajo, por causa del comercio o del turismo u otros motivos, tenían que permanecer en la ciudad de Corinto por algún tiempo determinado. Pero ellos traían sus costumbres, traían sus religiones, traían sus hábitos y ahí estaban. Esta población se componía en su mayor parte por marineros que muchas veces llevaban mucho tiempo alejados de sus lugares y de sus hogares, y al momento de tocar puerto, iban buscando ansiosamente diversiones, placeres, y llevaban dinero suficiente para pagar sus placeres, ¿sí? Porque ya tenían tiempo que habían salido de sus hogares. Bien, al analizar entonces las características de los diferentes tipos de personas que vivían en esta ciudad de Corinto, podemos darnos cuenta y darnos una idea clara de lo difícil que se hacía y lo complicado que se hacía vivir en esta ciudad de Corinto. ¿A alguien le gustaría vivir en una ciudad como esta, considerada la ciudad del pecado? A mí no. Bueno, aún ahí estaban muchos cristianos. Los relatos históricos entonces presentan que a la ciudad de Corinto era una ciudad llena de violencia, llena de sensualidad. Además, el nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de todo tipo de depravación moral. El tráfico de personas había aumentado de forma importante. Por tal razón, la ciudad se volvió tan moralmente corrupta que su nombre, Corinto,
Era sinónimo de desenfreno y depravación moral, y se caracterizaba esta ciudad por libertinaje sexual. En el periodo pasado, cuando estudiamos el panorama de esta carta, dijimos que en el antiguo Corinto se había acuñado el término, ¿alguien recuerda? Corintizar, corintiar o vivir a la corintia, que significaba ¿qué? Comportarse y vivir como un habitante de la ciudad de Corinto, en otras palabras, viviendo en un desenfreno sexual, lo que significaba relaciones sexuales sin ninguna restricción y que tenían que ver con orgías, borracheras, todo tipo de depravaciones, etcétera. Este es el panorama que estaba prevaleciendo en esta ciudad de Corinto. Por lo tanto, por si todo esto fuera poco, en la ciudad de Corinto se encontraba uno de los edificios más prominentes. Era un templo llamado el templo ¿de quién? De Afrodita, o la diosa griega del amor. En ese templo albergaba, dice la historia, unas 1000 sacerdotisas, quienes eran llamadas prostitutas religiosas. Estas mujeres vivían y trabajaban allí, pero por las tardes descendían a la ciudad de Corinto para ofrecer sus servicios a los numerosos viajeros, a los extranjeros que llegaban ahí, pero también a los habitantes de la ciudad. Y el problema más serio de la iglesia de Corinto fue su mundanalidad, lo mismo que sucede el día de hoy. Una falta de disposición en los habitantes, en los cristianos de aquel tiempo, para dejar la cultura que les rodeaba. La mayoría de la iglesia de Corinto no se podían separar de sus caminos antiguos, caracterizados por el egoísmo, por la inmoralidad y por el paganismo. Había una lucha en los cristianos de la iglesia de Corinto. Por todos esos vicios y características sociales tan especiales, esta ciudad se levanta como un tremendo desafío en el ministerio de Pablo para la evangelización de las almas. ¿A quién le gustaría ir a evangelizar Las Vegas, por ejemplo? ¿A quién le gustaría? Es un gran desafío, ¿sí? Es un gran desafío ir a evangelizar Las Vegas. Bueno, pero no solamente ir a evangelizar a Las Vegas, hay muchos otros lugares donde necesitamos asumir ese desafío, porque la tarea de la evangelización de las almas no es nomás ahí en Las Vegas. Es en todo mundo a donde el Señor nos lleve. Por cierto, acabo de estar hace un mes atrás en el estado de Texas y me vine con mucha carga con 2 poblaciones que me gustaría que algunos de ustedes pudiéramos ir a hacer un viaje misionero para hacer esta labor de evangelización de las almas. Uno de esos lugares es un pueblo, son 2 pueblos en vías de desarrollo. Uno de ellos se llama Jacksboro, Texas, y el otro se llama Colorado City, Texas. Están muy cerca. El primero de esas poblaciones, Jacksboro, está más o menos a 1 hora y media al oeste de Dallas. Es una población que necesita trabajo de evangelización. En otras palabras, hay gente ahí que necesita las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos quieren ir? Bueno, el próximo año no solamente vamos a ir a hacer un viaje misionero a la Sierra de Michoacán, a México, pero también los que no pueden ir a México y regresar, podemos ir a evangelizar al estado de Texas. ¿Cuántos quieren ir? Bueno, entonces vayan haciendo sus ahorros, porque hay que sembrar. ¿Cuántos están dispuestos a sembrar? Ya no todos, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a ir a alabar al Señor, vamos a ir a predicar el mensaje, vamos a llevar folletos, vamos a tratar de evangelizar a la gente. ¿Sí? Así que yo les voy a dar la fecha, porque el desafío de la predicación del Evangelio es a todo el mundo, a donde Dios nos lleve, no nomás a Las Vegas. Entonces, todo este panorama que había en la ciudad de Corinto se vino a convertir en el ministerio del apóstol Pablo en un tremendo desafío. Y yo no veo, por lo menos la Biblia no dice absolutamente nada acerca de que Pablo dijo: Señor, se me hace que la tarea es muy difícil,
creo que mejor me voy a otro lado donde sí haya gente que quiera recibir tu mensaje. No, Pablo asumió la responsabilidad. Y la pregunta que me surge aquí es la siguiente: ¿podría el Evangelio, que es posible que Pablo se hizo esa pregunta, podría ser posible que el Evangelio penetrara en aquella ciudad donde había tanta inmoralidad, tanta corrupción y tanto desenfreno social? ¿Podría el Evangelio penetrar ahí, sí o no? Por supuesto que sí. Pablo ya sabía que sí. Debido a que el poder del Evangelio, Pablo sabía que era capaz de transformar el corazón de todos aquellos habitantes de Corinto, por más corruptos que estos fueran, porque Pablo ya lo había experimentado cuando fue y visitó la iglesia de Roma. O sea, Pablo no era ningún improvisado. Por eso aquí encontramos un principio, hermanos. En el ministerio no debe de haber servidores improvisados. Debe de haber ministros y servidores probados, que mediante la prueba sepan asumir cualquier reto que el ministerio implique. Porque de repente se van a presentar retos que tenemos que afrontar con responsabilidad, pero también confiando en el respaldo de Dios. Y Pablo ya había tenido experiencias de este tipo. En Romanos 1:15 dice así, Romanos 1:15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 16: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y miren cómo lo establece Pablo: para salvación. Y Pablo lo quiere establecer así para que todos entendamos que el poder del Evangelio, cuando es predicado, produce salvación hasta del hombre más pecador y más corrupto. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado. El Evangelio no debe de ser hablado solamente diciéndole a la gente que va a ser exitosa en todo lo que hagan. No, el Evangelio debe de ser predicado para que produzca salvación en el corazón de los pecadores. Por eso Pablo decía: yo sé que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Significa entonces que habrá algunos que no van a creer, aún y a pesar de que tengas mucha fe, aún y a pesar de que prediques el verdadero Evangelio, habrá algunos que no van a creer. ¿Te has encontrado con alguno de estos? Sí, sí los hay, que cierran su corazón y en el momento de cerrar su corazón, en esa misma actitud están rechazando el mensaje y en esa misma actitud están determinando su destino eterno, que no será desde luego el cielo. Entonces dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que al escribir Pablo la carta a los Corintios, menciona algunos de los pecados específicos por los cuales la ciudad se caracterizaba. Menciona Pablo asuntos que tienen que ver con la fornicación. Menciona Pablo asuntos que tienen que ver con la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, los robos, la codicia, la borrachera, la calumnia y los estafadores. Primera de Corintios capítulo 6. Rápidamente, alguien que pueda ayudarme a leerlo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. El que tenga la Biblia más rápida del oeste. Fuerte. Ahí está. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Siguiente, adelante. Ahí está. Miren, estos eran algunos de los pecados en los que estaban incurriendo los habitantes de la ciudad de Corinto. ¿Sí? Este es el panorama que prevalecía. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie de estos heredará el reino de Dios. Así que algunos creyentes corintios
habían sido culpables de practicar estos pecados antes de su conversión, pero dice Pablo ahí mismo en el versículo 11 que ellos ya habían sido lavados, dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Otros que estaban dentro de la iglesia, sin embargo, aún vivían en inmoralidad. ¿Dónde? Estaban dentro de la iglesia, cometiendo los mismos pecados que cometía la gente de afuera. Por eso no todos los que llegan a una congregación son nacidos de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Algunos se estaban involucrando en los pecados peores que los mencionados anteriormente, pecados los cuales ni siquiera, dice la Escritura, los cometen los gentiles o los paganos, como el incesto. Dice 1 Corintios 5:1, donde Pablo confronta este asunto también. Dice 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre ustedes, acuérdese, le está escribiendo Pablo a los corintios, hay entre ustedes, en medio de ustedes, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Dónde estaba? Dentro de la iglesia. Sí. Pregunta, ¿ya naciste de nuevo? ¿Sí o no? Se quedaron muy serios, así como pensando, ¿ya habré nacido de nuevo? Bueno, seguimos adelante. Entonces inicia Pablo la fundación de la iglesia y empieza él a tratar de darle forma a la iglesia. Bajo todo este panorama de tanta inmoralidad social, libertinaje sexual, diversas costumbres, creencias religiosas muy variadas, Pablo llega a Corinto por primera vez durante su segundo viaje misionero y viene procedente de Atenas, donde había sufrido el rechazo de aquella gente y la frialdad con que habían recibido su mensaje. Hechos 17:16 confirma esto. Hechos 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, de Atenas, y luego dice el capítulo 18, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, ¿y a dónde se fue? A Corinto. Bien, al llegar a Corinto, ante aquellos habitantes hundidos en tanta impiedad e impureza, vicios, Pablo comienza a predicar y dice que comenzó a predicar con mucho temor y temblor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo fuerte? Levante la mano. ¿Quién? ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 y 3. Adelante, hermana. ¿Se puede imaginar el peso de la responsabilidad que tenía San Pablo al ir a una ciudad con tanto pecado y ahí predicar no de sus experiencias pasadas? Ahí lo dice muy claramente. Dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temblor. Bueno, muy pronto se estableció en contacto con una pareja que más adelante vendrían a convertirse en mucha ayuda en el desarrollo de su ministerio. Ellos eran Priscila y Aquila, que habían emigrado de Roma y por ser del mismo oficio. ¿Qué oficio tenían estos? ¿Alguien sabe? Fabricantes de tiendas. Pablo se relaciona con ellos, logra establecer una buena amistad y junto con ellos empieza la evangelización de las almas en la ciudad de Corinto. Dice Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se fueron ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Después,
Pablo es fortalecido por el Señor con su llegada de los amigos Silas y Timoteo, que también llegaban procedentes de Macedonia para ayudar también en la labor de la evangelización. Dice Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué? A descansar y a rascarse. Dice, Pablo estaba por entero, entregado por entero a la predicación de la palabra. Por eso hay que predicar la palabra, no hay que entretener a la gente. Hay que predicar la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, en esta ciudad de Corinto, Pablo utilizó la misma estrategia que había aplicado en otros lugares para predicar, iniciando la obra de evangelización, que era entrar en la sinagoga, predicarles tanto a judíos como a griegos que se encontraban ahí, que ya ellos empezaban a reunirse. Hechos 18:4 confirma esto. Vamos ahí. Hechos 18:4. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Bueno, esta oposición lo forzó a Pablo a salir de en medio de ellos, encontrando refugio en un lugar donde él continuó, no terminó de predicar el evangelio, dice el versículo 7. Y saliendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Justo, quien era temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Mire cómo el Señor estaba tratando de respaldar el ministerio de Pablo. ¿Sí? Le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Escuchen esto, hermanos, esta debe de ser la seguridad de todo ministro que es genuinamente llamado por Dios. Yo estoy contigo. ¿Sí? Así que cualquier trabajo que tú hagas en la obra del Señor, tienes que tener la seguridad del respaldo de Dios en lo que estás haciendo. ¿Sí? No tienes que ganarte el favor de la gente o tratar de buscar una posición en el ministerio, porque el que es genuinamente llamado por Dios encontrará y tendrá el respaldo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y Pablo lo sabía. Tenía una tarea ardua, tenía un gran desafío en medio de una ciudad tan pecadora, pero el Señor le dice, no temas, habla, no calles, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles, ¿qué? La palabra de Dios. Concluimos pues esta primera clase diciendo lo siguiente. Así como muchos de los llamados cristianos de hoy en día, los creyentes de la iglesia de Corinto tenían una gran dificultad en no imitar el comportamiento y las conductas de esta sociedad incrédula y corrompida que les rodeaba. Así estamos también nosotros hoy. Tenemos la responsabilidad de no imitar lo que la gente del mundo está haciendo. Los creyentes corintios, por lo general, lograban estar moralmente un poco por encima del mundo, pero iban en una decadencia espiritual. Iban en la misma dirección que el mundo. Querían estar en el reino de Dios al mismo tiempo que mantenían un pie en el reino del mundo. Así hay muchos cristianos hoy. ¿Sí o no? Querían disfrutar de las bendiciones de una nueva vida en Cristo, pero seguían aferrados a tratar de satisfacer los placeres de la antigua vida sin Cristo.
Querían tener lo que ellos suponían que era lo mejor de ambos reinos, el de la luz y las tinieblas. Por lo tanto, cuando Pablo les escribe esta carta, les advierte claramente que eso era imposible. O eres cristiano o eres mundano. Por eso esta carta nos va a enseñar a ir definiendo nuestra vida cristiana y nos va a desafiar. Bueno, así era. Y así estaba la iglesia de Corinto, a la cual Pablo les escribe esta primera carta, donde trata los siguientes temas. Voy a rápidamente hacer un bosquejo de temas, que serán los temas que estaremos viendo en esta carta a los Corintios. Anoten ahí rápidamente para terminar. Bosquejo de temas de la primera carta a los Corintios. 1. Pablo habla acerca de el llamamiento y los beneficios de la vida de santidad. Esto está en la primera carta a Corintios del capítulo 1, versículos 1 al 9. El llamamiento y los beneficios de la vida de santidad. Capítulo 1, versículos del 1 al 9. El siguiente tema que Pablo trata son los errores y problemas dentro de la iglesia. Errores y problemas dentro de la iglesia. Todo esto lo trata desde el capítulo 1, versículos 10, hasta el capítulo 16, versículo 4. Estos errores que Pablo está tratando en esta carta estaban relacionados, pueden ponerle ahí inciso A, con la unidad. Ya lo vamos a ver, asuntos acerca de la unidad. La unidad, capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 23. Inciso B, trata otro tema acerca de la condición de siervos, con S minúscula, no con super S. La condición de siervos, esto lo trata en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 21. Otro problema dentro de la iglesia, inciso C, habla Pablo acerca de la inmoralidad dentro de la iglesia. Como mencionamos en capítulo 5, versículo 1, acerca del incesto, inmoralidad en la iglesia, capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 20. Otro asunto que Pablo trata son los asuntos del matrimonio. Asuntos del matrimonio, inciso D, asuntos del matrimonio. Este asunto lo trata Pablo en el capítulo 7, versículos 1 al 40. Inciso E, Pablo trata otro tema relacionado con la libertad o el libertinaje. Hace la diferencia. ¿Vives en libertad o en libertinaje? Este tema lo trata Pablo en el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1. Inciso que sigue. ¿Cuál sigue? F. Pablo trata otro tema relacionado con el hombre y la mujer en la iglesia. El hombre y la mujer en la iglesia. Y trata este tema en el capítulo 11.
versículos 2 al 16. Inciso que sigue. Otro tema que trata Pablo es lo relacionado con la cena del Señor. La cena del Señor. Recuerdan que Pablo los reprende porque habían abusado ya en esta celebración tan sublime y tan sagrada. Este tema lo trata Pablo en el capítulo 11, de los versículos 17 al 34. Inciso que sigue. Pablo habla acerca de los dones espirituales. Dones espirituales. Desde el capítulo 12 hasta el 14. Siguiente inciso. Pablo trata otro tema acerca de la resurrección de los muertos en el capítulo 15. Inciso que sigue, Pablo trata otro tema llamado la mayordomía. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra mayordomía? ¿Perdón? ¿Alguien que es un administrador que administra qué? Los bienes personales, los bienes que son de Dios. Somos mayordomos, no somos propietarios, todo es de Él. Nosotros somos únicamente administradores de lo que Él pone en nuestras manos. ¿Quién te dio los dones que tienes? Dios. ¿Quién te da la fuerza? Dios. Nosotros somos mayordomos. Trata este tema en el capítulo 16. Capítulo 16 del 1 al 14. Versículos 1 al 14. Y finalmente Pablo trata otro tema donde notifica sus planes próximos y saludo final. Planes próximos de Pablo y saludo final. Capítulo 16, versículos del 5 al 24. Como pueden ver entonces, es una carta muy interesante. Vamos a ver ahí todo lo que se refiere a la división en la iglesia, cómo Pablo hace un llamado a la unidad. Vamos a ver ahí cómo es importante servir en la obra del Señor con una actitud de siervos. Vamos a ver cómo Pablo resolvió un problema de inmoralidad. Vamos a ver cómo se debe de sobrellevar la vida matrimonial de los cristianos. Vamos a ver si realmente estamos viviendo en libertad o en libertinaje en nuestra vida cristiana. ¿Qué puede hacer el hombre en la iglesia, en el ministerio? ¿Y qué puede y debe de hacer la mujer en el ministerio? Vamos a ver la importancia de esta celebración, la Cena del Señor, como algo muy sagrado. Vamos a hablar un poco acerca de los dones espirituales. Vamos a hablar acerca de la resurrección, de la mayordomía, que es importante entender que somos administradores. ¿Sí? No somos dueños. Hay pastores el día de hoy que se sienten dueños de la iglesia. La iglesia no es de los pastores. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. Bien, esta es la primera clase. Tuvimos que ver todo este panorama. La siguiente clase entonces vamos a entrar en el primer tema que Pablo habla acerca de el llamado a la santidad.